¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a este canal de YouTube donde vamos a cumplir con nuestra promesa del vídeo anterior y vamos a hablar hoy de una segunda herramienta para manejar bien nuestras emociones, sobre todo esas que hemos llamado emociones negativas. Se trata de la expresión de las emociones. Si tienes una emoción que te está superando, que te está inundando, pues sencillamente exprésala. Y bien, sería muy sencillo, pero sabemos que no siempre es tan sencillo. Bueno, a ver, hay algunos que lo tienen muy fácil. Digamos, esos que se llaman extrovertidos. Aquellos que expresan con total naturalidad, que viven como hacia afuera y dicen cómo se sienten, bueno, de un modo espontáneo, esos lo tienen muy fácil. También lo tienen fácil los introvertidos por naturaleza, esos que tienen como una especie de laboratorio interior donde elaboran y donde desactivan sus emociones negativas y no tienen necesidad realmente de expresarse hacia afuera. Quiero llamarte ahora la atención sobre todo de ese gran grupo de personas que, siendo personas que generan emociones porque son sensibles, a lo mejor no expresan todo lo que necesitan. Son personas que se comportan de un modo introvertido cuando deberían ser más extrovertidas. Y quizá les pasa pues porque piensan que sus emociones no les interesan a los demás, tienen poco valor. O quizá les pase porque se ven torpes, se sienten torpes expresando sus emociones y entonces se protegen. O también personas que, como piensan que les hace vulnerables, les hace más frágiles el expresar las emociones, el abrir su mundo interior, ¿no? Y de nuevo se protegen, ¿no? Y por último también hay personas que desde pequeños pues se han educado hacia un control emocional, como un signo más de madurez, ¿no?, en su personalidad. En todo caso, cuando una persona, cuando no expresas todo lo que necesitas, y esto se hace de un modo verbal, por las palabras y con nuestra conducta, si no expresas todo lo que necesitas de un modo voluntario, lo vas a acabar haciendo de un modo involuntario. Y eso lo hacemos a través del sistema nervioso autónomo, que así se llama, porque de un modo autónomo hace que funcione nuestro corazón, nuestra respiración, la digestión, etc. Pero que cuando nos sobrecargamos de tensión, como de combustible, aparecen manifestaciones involuntarias que no podemos controlar, en modo de palpitaciones, de sensación de falta de aire, de malas digestiones, de contracturas musculares, etc. Expresar las emociones es importante, y no solamente porque sea como una especie de desahogo, que lo es, ni tampoco solamente porque sea un compartir una cara, que hasta cierto punto también lo es. Es importante expresar porque al hacerlo estamos consiguiendo que esas emociones fuertes que nos cuesta digerir, que al cerebro le cuesta digerir porque se ha hecho bola, el cerebro no admite ese tipo de alimentos. El eslabón que más nos encadena esas emociones es no verle sentido. Necesitamos darle un cierto sentido, al menos. Y eso lo hacemos mediante un relato, haciendo un relato de cómo nos sentimos y por qué nos sentimos así. Hay, de todas formas, dos tipos de emociones que necesitan especialmente de este relato. Son esas emociones, por un lado, digamos, como recalentadas, por ejemplo, la persona que ha sufrido un daño y no es capaz de perdonar y entonces, pues, digamos, tiene resentimiento, ¿no? Ese tipo de emociones, desde luego, necesitan una mayor elaboración. Y también las emociones llamadas complejas, que es como una emoción sobre otra, que es aquella persona, por ejemplo, que se entristece porque se siente rechazado, o el que se enfada porque se siente culpable. Pues en estos casos es especialmente necesario hacer este relato. Y preguntarás, bueno, ¿y cómo se hace ese relato? Bueno, es muy sencillo. De entrada te voy a decir lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es repetir 1000 veces, pues estoy agobiado porque fulanito ya me tiene harto. A una persona y a otra lo repito, eso no avanzamos emocionalmente. ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Pues un relato muy sencillo donde uno expresa qué es lo que me ha pasado, cómo me he sentido, por qué me siento así, quizá porque pienso que me podría haber sentido de otra manera, pero no así, los matices que eso tiene y qué salida encuentro a esta situación. Bien, quería terminar dándote dos consejos muy prácticos también en este sentido. Si quieres practicar, digamos, este bello deporte de la extroversión, empieza por hacerlo con emociones positivas, con las personas que tienes de mayor confianza, donde tienes una seguridad de que vas a ser acogido. Y en segundo lugar, si no tienes con quién compartir estas emociones, pues escríbelo.
con este mismo relato, con estos mismos componentes, es igual de útil o parecido el hacerlo de manera escrita, aunque después lo tires a la basura. Muy bien, pues ya hemos visto las dos herramientas, las dos caras de esa moneda, la aceptación de las emociones el otro día y hoy la expresión de las emociones, una moneda que nos va a permitir no solamente convivir, sino también sobrevivir y disfrutar más de esta vida. Muchísimas gracias y hasta la próxima.